Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuguenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este jueves 21 de septiembre, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. En Río Negro ya se toma el trámite de DNI digital que podrá ser usado en el celular. La validez de la versión digital es la misma que la del DNI tarjeta y su habilitación es opcional. La persona que desee obtenerlo deberá acercarse al centro de documentación rápida más cercano y renovar el DNI, expresando su voluntad de obtener además su DNI de manera digital. Se le pedirá al solicitante una casilla de correo electrónico donde le enviarán un código de activación. Si aún no tiene cuenta en la aplicación móvil Mi Argentina, le llegará 2 mails. Uno para activar esa cuenta y otro para habilitar el documento. Sí, así es. Hace ya aproximadamente una semana ya se empezó a implementar en nuestra ciudad el documento digital en el celular. Vamos a recordar porque el documento digital en tarjeta ya estaba formalizado. En este sentido es en el celular. Lo importante de esto y lo novedoso que uno lo puede llevar en el celular y tiene la validez y la seguridad como cualquier documento físico. Va a tener una firma digital y un código de seguridad. Lo que nosotros recomendamos a todos los ciudadanos es que bajen la aplicación, en primer paso que bajen la aplicación de Mi Argentina en su celular, porque hay muchos celulares que todavía no tienen esta capacidad. Y posteriormente se dirijan al registro civil donde nosotros vamos a validar la identidad de esa persona. ¿Sí? Entonces una vez que nosotros validamos la identidad, le vamos a tomar un correo personal, en el cual en menos de 24 horas le va a llegar un código, le va a llegar 2 códigos, al cual tienen que activar. Uno es para activar la aplicación de Mi Argentina y el otro es para activar el documento. Y con eso ya podrían llevar y presentar el DNI en su celular en cualquier lugar que se lo requiera. De esta manera se quería usar el DNI físico, ¿no? Ya teniendo este DNI en el celular, ¿tiene validez para cualquier trámite, Jorge? Sí, tiene validez para cualquier trámite. Esta es una primera etapa. Todavía no es válido para votar porque muchas personas ya nos lo han preguntado. Esta es una primera etapa. Seguramente con el transcurrir del tiempo se van a ir afinando otras cosas y seguramente va a ser válido para votar. También me han consultado si un padre puede llevar todo lo DNI en el celular de sus hijos. Bueno, eso estamos viendo, por eso digo, esta es una primera etapa, arrancó hace una semana y entonces todavía todo no está definido. Ya han hecho varios DNI se han hecho ya de estas características digital, de esta manera, han venido aquí a consultar, a tenerlo. Sí, nosotros empezamos el martes y ya vinieron varias personas a realizarlo, hemos superado los 10 y bueno, hay muchas personas que todavía no han bajado la aplicación, que no le podemos tomar el trámite hasta que ellos no bajen la aplicación, pero han venido a preguntar, por eso mismo preguntaron si es válido para votar, si es seguro, y si extravían su celular, nosotros les vamos a dar un correo o un número en el cual ellos pueden comunicarse rápidamente y se les va a dar de baja, así que tampoco tengan problemas o miedo si llegan a perder su identidad. Bueno, esto forma parte
de este trabajo, ¿no?, que se viene realizando a lo largo del año, que es la digitalización, ¿no?, del registro civil. Sí, es otra de las partes, otra de las etapas que viene llevando a cabo la Dirección General, y próximamente también creo que en diciembre ya vienen capacitadores para capacitar al personal en relación a las firmas digitales de los ciudadanos. No sé, todavía no tengo muy bien la información cómo va a ser, pero seguramente vamos a empezar con los profesionales y ahí seguramente vamos a empezar con todos los ciudadanos que lo requieran. Hoy por hoy en el registro civil está todo digitalizado, ¿no? Ya se está dejando usar el papel. Sí, está todo digitalizado, lo que nos dejamos de lado los libros antiguos en los cuales se realizaban todas las inscripciones, pero el papel ha reducido en un porcentaje considerable, casi un 50% al que veníamos utilizando, porque aún todavía debemos dar las actas en papeles, pero se ha reducido sustancialmente. Por último, Jorge, este DNI digital obviamente forma parte, es válido en todo el país, ¿no? Forma parte también entendemos, de una disposición a nivel nacional. Sí, esto es por eso mismo, ante las consultas que recibimos a diario, si hay seriedad, si hay control, sí, porque es una disposición del Registro Nacional de las Personas, y el Registro Nacional de las Personas es el organismo que se va a dedicar a darle la seriedad del caso, entonces es seguro, es serio, y no tengan miedo a utilizarlo. Es una nueva aplicación, como tanta hay en los celulares, y es una nueva novedad, y bueno, no tengan miedo a los novedosos. Como todos los años, el Hospital Ramón Carrillo celebró el Día de la Enfermería en Argentina. Durante la mañana se homenajeó a los profesionales que se desempeñan en el área con un acto de reconocimiento. En Argentina se eligió el 21 de noviembre por ser el aniversario de la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería. Hoy se conmemora es el Día Nacional de la Enfermería, así que hicimos un festejo en conmemoración a ellos y acá estamos. Bueno, Miriam, ¿qué han realizado la jornada de hoy? Empezamos el martes 19 porque empezamos con las jornadas de capacitación, que son jornadas de carácter científico que se realizan todos los años, así que empezaron el día martes con la etapa de materno-infancia, ayer 20 con la parte de adultos y hoy hicimos el acto en conmemoración. Bueno, ¿por qué es el Día de la Enfermería? ¿Cuál es la razón que se ha puesto, digamos, esta fecha? Es en honor en realidad a la Fundación de Asociaciones de Enfermerías Católicas que se celebra justamente el 21 de noviembre y es en honor a la patrona de la enfermería, que es la Señora de los Remedios. Bueno, ¿cómo es un día en el Día de la Enfermería? ¿Cómo es un día? ¿Cómo transcurre, ¿no?, el día de ustedes? Si querés te describo un día de internación, que por ahí es lo más visible. Entras, depende del turno que tengas, por lo general el turno de la mañana a las 6 de la mañana, empezás con la valoración del paciente, la medicación, se hace la revisión de la historia clínica, la interconsulta con los otros profesionales y se empieza con la tarea de enfermería, que es básicamente el cuidar. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros hay en el hospital actualmente? Hoy contamos con un plantel de casi 190 enfermeros activos. Bueno, vos sos jefa del departamento de enfermería, ¿también incluye los centros de salud? Sí, están incluidos los centros de atención primaria de la salud, son 14, y obviamente todo lo que son la parte de intramuro, que es dentro del hospital, están todos incluidos. Bueno, ¿hace cuántos años ya estás ejerciendo la enfermería? Yo hace 5 años acá en el hospital, estuve en otras instituciones anteriormente y hace un año que estamos en el cargo de la gestión del departamento. Miriam, se dice que la enfermería, más que un trabajo, es una vocación, ¿no? Digamos que es la visión o la definición que se tenía antiguamente. Hoy consideramos que somos una profesión, por eso nos profesionalizamos, estudiamos entre 3, 5, 7 años, depende de lo que uno quiera hacer, pero hoy más que vocación creo que somos una profesión. Bueno, es muy sacrificado, es muy, digamos, el rol que tienen ustedes, ¿cómo lo toman, cómo lo llevan también todos los días?
Y el tema de lo más sacrificado creo que es el horario rotativo. Como saben, tenemos que estar las 24 horas los 7 días, así que la única forma de garantizar esa cobertura es con los turnos rotativos, turno mañana, tarde y noche. Así que creo que por ahí lo más complicado de nuestra profesión es eso. No discriminar fines de semana, depende del servicio donde estés, no trabajas los fines de semana como si fueran días de semana, así que creo que es lo más importante, lo que más nos hace ruido hoy es el tema de las rotaciones. Bueno, hoy ¿en qué condiciones están hoy los enfermeros y enfermeras? Pensando en la situación económica, ¿o falta más? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en realidad el recurso humano siempre faltó. Lo que se hizo en este año y medio de gestión es incorporar. Pasamos de un plantel de 170 aproximadamente a 190, que por ahí en números no es tanto, pero es significativo porque alivia un montón el trabajo. Bueno, como ya saben, todo el contexto socioeconómico que estamos viviendo también hizo que se aumente muchísimo la demanda en lo que es el hospital, así que tenemos que garantizar esa cobertura. Miriam, bueno, gracias y felicitaciones, ¿no?, por este día. Bueno, gracias y obviamente a todos los enfermeros también. Ahí pasaban las palabras de Miriam González, jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Zonal. Pasamos a otra información. La defensora del pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, recibió a vecinos de la zona oeste de la ciudad afectados por las modificaciones de horarios anunciados recientemente por la empresa Mi-Bus para la línea número 51 del transporte urbano de pasajeros. En la reunión, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, que recibió a los vecinos, describieron de qué manera se ven afectados. Explicaron que dicha medida solo aumenta el problema, perjudicando así todos aquellos que deben llegar en horario para cumplir con las actividades o compromisos escolares o también laborales. Lo que plantean es por un lado, la falta de la frecuencia y los micros en los horarios que corresponden, que eso hace que, si bien han ampliado el recorrido, no han puesto, según los vecinos, más frecuencias, más micros, entonces se hace como muy complicado para la gente poder viajar y manifiesta que inclusive hay paradas que directamente no paran los micros porque vienen llenos y ya no puede subir más gente. Nosotros en el día de ayer nos comunicamos con la dirección con la gente de tránsito y dijeron que lo estaban solucionando. De todas maneras, estamos nosotros enviando la solicitud de informe respecto de los fundamentos por esta situación, porque entendemos que ante estos diseños que se llevan adelante de recorridos o lo que se quiera llevar a cabo respecto de una línea de transporte urbano de pasajeros, hacer un servicio público, tiene que tener una fundamentación y un estudio previo y sobre todo tener en cuenta cuál va a ser el impacto en el usuario, en los que van a utilizar el servicio del transporte urbano. Así que bueno, esa es la solicitud de informe que estamos pidiendo. Esperemos que esto se resuelva porque, según lo que informaron ayer, iban a poner más unidades en el recorrido, en los horarios más complejos, y bueno, creo que tiene que ver con esto, justamente. Si hay horarios que son los horarios pico, donde hay un mayor número de usuarios que utiliza el servicio, ya sea a primera hora o al mediodía, o a la tarde cuando vuelven a sus lugares de trabajo, etcétera, se tienen que considerar y ellos tienen que tener estadísticas por la tarjeta SUBE, la cantidad de usuarios que utilizan el servicio, y en función de eso reforzar o realizar las acciones en pos de que el usuario no tenga que pasar estas adversidades en relación a la inestabilidad o la falta de certeza en los horarios de colectivos, etcétera. Bueno, entendemos que fueron juntas vecinales, ¿no?, del oeste que se acercaron acá. Sí. ¿Cuántas juntas fueron? Sí, fueron varias juntas vecinales, 6 juntas vecinales, que bueno, están solicitando esto porque ellos utilizan el servicio del transporte urbano y necesitan esta precisión para organizar sus llegadas a la ciudad en los horarios que debieran estar aquí. Bueno, uno de los principales problemas que les generó fue el cambio de horario por la mañana, porque el colectivo pasaba alrededor de las 8 menos 10, cuando se ingresa al colegio a las 8, obviamente desde los kilómetros hasta acá no se llega en 10 minutos, y eso ya les generaba la llegada tarde, ¿no?, por lo menos en la escuela. Sí, así que bueno, ahí
También solicitamos la actualización de los recorridos y los horarios en la plataforma de la empresa, que los horarios están ahí y debieran estar en los horarios que corresponden, y después que se respeten esos horarios. Y también estamos solicitando que nos informen qué estudio han hecho para realizar estas modificaciones y que se garantice el servicio de transporte urbano con la previsibilidad y las acciones del caso en relación a que sea que el impacto no sea negativo para el usuario y la usuaria. Recordamos, el transporte urbano de pasajeros es un servicio público que no debe perjudicar, digamos, a la población de alguna manera. Exacto, justamente es un servicio público y por tanto el Estado es quien debe administrar el menor impacto en la ciudadanía, así que esperemos que esto se pueda solucionar porque no, digamos, en principio no debería tener mayor complejidad. Bueno, ¿quedaron con alguna reunión para más adelante con los vecinos para seguir el tema? Sí, en función de la contestación que tengamos del área de tránsito, veremos qué acciones continuamos. Momento de irnos a una información en el ámbito internacional. Morales tacha de genocidio la brutal represión en Bolivia. El dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales, repudia la masacre y represión de la dictadura de Áñez y pide a la ONU frenar la violencia contra los indígenas. El mundo está viendo cómo es un golpe de Estado de la derecha. Están matando a mis hermanos y hermanas. Esta masacre es parte de un genocidio que ocurre en nuestra querida Bolivia. Así ha denunciado este miércoles el expresidente boliviano Evo Morales desde su exilio en México. Compartimos el informe de Hispan TV. Este miércoles, desde su exilio en México, el depuesto presidente Evo Morales dijo que en su país ocurre un genocidio debido a las represiones que ejerce el gobierno de facto contra sus simpatizantes. Desde el día lunes hasta el día de ayer tenemos cerca de 30 muertos a bala. Y quisiera rápidamente ver esta masacre, que es parte de un genocidio que ocurre en nuestra querida Bolivia. También llamó a los organismos internacionales para que ayuden al país y condenen la violencia. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. Morales pidió a los militares que no maten a sus compatriotas e ignoren el decreto del gobierno que les da licencia para matar. Además dijo que como no se han ocurrido las trabas constitucionales respecto a su renuncia, él todavía es el presidente. Las Fuerzas Armadas y la Policía deben saber que los tratados internacionales sobre los derechos humanos, especialmente sobre la vida, está por encima de cualquier norma nacional. Nuevamente, entre ustedes, un llamado a como todos a pacificar Bolivia y que no hayan muertos. Si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sí soy el presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado la primera vuelta. La senadora Yanine Áñez asumió el cargo de presidenta interina tras el autoexilio forzado de Morales por el peligro que existía contra su vida, sin que el Congreso Nacional ratificara la renuncia de él y votara por la presidencia de Áñez. De este modo, las calles siguen llenas de simpatizantes de Evo que reclaman su regreso al país. La demanda es clara, que el presidente Evo Morales vuelva a Bolivia para poder conducir a los bolivianos como lo ha estado haciendo con muchos desarrollos. El gobierno de facto, para calmar esta situación, ha enviado al Congreso la Ley de Elecciones Generales de 2020, hecho que podrá ser revertido debido a que la mayoría está en manos del partido de Morales. El escenario posible será la emisión de un nuevo decreto, esta vez electoral, que da licencia para celebrar elecciones. Felei Pulamuen Puñaña, vamos a irnos a una breve pausa. Aquí en Muley Zungu estamos de regreso con más novedad y más noticias. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿necesitas taladrar por acá?
¡Vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque del informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Pasamos a otra información. El día viernes 22 se realizará el segundo concierto anual organizado por los alumnos de quinto años de especialidad musical de la Escuela Secundaria Rionegrina número 45, donde los y las estudiantes demostrarán sus habilidades artísticas. El concierto comenzará a partir de las 19 horas en el Salón Fasta de la Avenida Pioneros 38. Habrá un bono contribución de 150 pesos. Explicaron que el dinero recaudado será destinado a comprar más instrumentos dentro de lo posible y para otros proyectos de la escuela secundaria. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, queríamos que nos hablen acerca de este concierto de primavera, sí, así se llama, ¿verdad? Sí, sí. Nada, es mañana a las 19 horas en el Salón Fasta y nada, va a haber buffet, bono de contribución de 100, 150 pesos, 200, bueno, todo lo que puedan aportar. Y nada, toda esa plata va a ir para ayudarnos a comprar cosas para el colegio y
Más que nada lo hacen para recaudar fondos que les permiten comprar o arreglar instrumentos, ¿no?, que utilizan aquí en el secundario. Sí, porque nosotros son 5 años de más o menos 3-4 divisiones, entonces son muchos alumnos que utilizan los instrumentos acá en la escuela y es muy difícil igual que cada alumno obtenga su instrumento, entonces acá la escuela igual les brinda la ayuda para conseguir su instrumento y esas cosas, entonces como todo se va gastando, se va rompiendo y tienen una vida útil. Entonces es muy necesario de que, como somos una escuela donde solamente nosotros podemos gestionar esto para conseguir algo monetario, para poder conseguir instrumentos, micrófonos, cables, consola, para la escuela, no para nosotros. Bueno, además les permite, digamos, este tipo de conciertos mostrar, ¿no?, lo que van aprendiendo aquí en el secundario, que tiene una orientación en música. Sí, es más que nada también un aprendizaje para los que se presentan para audicionar, porque hacemos audiciones para seleccionar personas y que entren todos. Nada, es un aprendizaje para nosotros y también para ellos, porque nada, nosotros también aprendemos lo que es gestionar un concierto, ya que estamos muy metidos en el tema de la música y las especialidades de música en vivo, y ellos también aprenden a presentarse, a audicionar, que nada, es muy común en el ramo musical. Bueno, cuéntenos o cuéntenle a la comunidad qué es lo que han preparado para este concierto de primavera. Y hay muchísima variedad. Nosotros de parte de Quinto vamos a hacer como un popurrí de muchas canciones de los 80 que va a estar muy bueno igual, pero individualmente hay bandas, grupos de folclore, hay música clásica igual, bandas de rock, es como bastante variado todos los talentos y los conjuntos que hay. De alguna manera serían como los grupos, bandas y toda la propuesta que surge, ¿no?, desde el secundario mismo. Claro, o sea, cada chico viene con una propuesta y una idea para lo que quiere presentar. Nosotros solamente los ayudamos por ahí a ultimar los detalles de que salga más prolijo o en algunas cosas que necesitan ayuda, pero todo viene de los chicos y el gusto personal de cada uno. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Nos recuerdan el día y el horario? Mañana a las 19 horas, en Fasta. Bueno, obviamente si este es el de primavera, han hecho un anterior, ¿no?, que tuvo que ver con el invierno. Sí, en invierno, en junio, el 5 de junio hicimos uno, donde se recaudó la plata para comprar una consola y un micrófono. Esa consola fue para el estudio de grabación que nosotros tenemos, que es chiquitito y todo hecho por nosotros, pero bueno, el hecho ya de tener una consola es un aporte muy grande a que nosotros podamos grabar nuestras canciones y que podamos aprender también lo que es un estudio de grabación. Bueno, este concierto también les va a servir para seguir recaudando fondos para más equipamiento, para los objetivos quizás o planificaciones que tienen ustedes. Claro, sí, todo es para la escuela, ya sea para todo lo que es eléctrico o para los instrumentos arreglarlos o comprar otros nuevos. Ahí estaba la invitación entonces para toda la comunidad de este concierto de primavera de la Escuela Secundaria Rionegrina número 45. El Consejo sancionó en la sesión de este jueves 21 las 2 herramientas financieras del gobierno municipal que fueron sometidas previamente a audiencia pública. Por mayoría sancionaron el presupuesto municipal para el año 2020 por 3.660.579.033 pesos. El secretario de Hacienda, Diego Quintana, expuso los lineamientos centrales de la gestión, recolección de residuos, mantenimiento de equipos, reparación de calles, parques y jardines, seguridad ciudadana y asistencia comunitaria, entre otros. En cuanto a la reforma tributaria, especificó que contempla una actualización de un 40%. En el día de hoy, digamos, ha tenido tratamiento por parte del Consejo Municipal el proyecto de presupuesto y de fiscalía tarifaria que hemos presentado el 30 de septiembre de este año. Esa presentación que la hemos hecho, digamos, en el mandato legal, en el tiempo legal, establecido específicamente para el proyecto de presupuesto. Lo hicimos también en forma conjunta con el proyecto de tarifaria, entendiendo que el Ejecutivo tiene que presentarle al Consejo estas herramientas en forma simultánea para que tenga un tratamiento conjunto. Y bueno, así ha sido. Desde el 30 de septiembre a la fecha
han tenido tratamiento conjunto estos dos proyectos en la Comisión de Economía del Consejo, y bueno, y hemos llegado al día de hoy con obviamente modificaciones propias del debate parlamentario, de la incorporación de inquietudes por parte de los diferentes bloques o por parte de los diferentes concejales que integran los diferentes bloques, que han sido más bien cuestiones de forma o cuestiones de implementación de programas o de tributos, pero que no han recibido grandes cambios o grandes modificaciones en relación a las estructuras de los proyectos de años anteriores. Esto tiene que ver con que la herramienta se va perfeccionando cada año, mejorando, incorporando cosas que tienen más que ver con la cuestión práctica que con la cuestión conceptual o dogmática, y que por lo tanto, digamos, el tratamiento versa sobre esas cuestiones específicas de darle mayor dinamismo a una herramienta que ya está bastante entrenada, tanto para la aplicación del gasto como la apropiación de los recursos por parte del Estado municipal. Diego, ¿qué contempla el presupuesto del 2020 y también la fiscal y tarifaria? El presupuesto que nosotros hemos enviado como proyecto del Ejecutivo, digamos, tiene, digamos, impresa la línea de trabajo que sostiene el intendente Gustavo Genuso en su forma de abordar el Ejecutivo. Esto tiene que ver con el excedente que exista, digamos, de partidas presupuestarias luego de los gastos operativos de la municipalidad o de funcionamiento, se aplican específicamente a programas que tienen que ver con servicios. Esto en excelencia el programa de recolección de residuos es un servicio que merece, digamos, una crítica muy positiva por parte de la ciudad. Es un servicio al que nosotros le imprimimos toda la fuerza posible en la aplicación de los recursos. También las cuestiones de seguridad y de obras que tienen que ver con la seguridad. La seguridad ciudadana es una preocupación de la gestión, y ahí estamos apuntalando este servicio, y después, digamos, la inserción en la territorialidad con programas de asistencia social, ¿no? Estamos en una época donde la ciudadanía exige que atendamos esa demanda, que la solidaridad exista dentro de la ejecución de las partidas presupuestarias, y en esos tres bloques radica básicamente la ejecución, digamos, de las partidas. En relación a los ingresos, este proyecto de tarifaria lo único que ha tenido, a diferencia del anterior, es un incremento relacionado con la inflación, con el contexto inflacionario, así como el contribuyente residencial o comercial paga más caro sus servicios, sus bienes que incorpora a su vida residencial o comercial. La municipalidad también termina pagando más caro los servicios y los bienes, porque la inflación, digamos, es un flagelo que nos afecta a todos, con lo cual esta situación tiene que trasladarse en mayores recursos para la municipalidad, y es que ahí existe una gran explicación de por qué las tasas, digamos, aumentan. Por un lado, para seguir sosteniendo los servicios, y por otro lado, para darle un poco de contingencia a esta cuestión inflacionaria que también afecta a la municipalidad. Bueno, ¿cuál va a ser el monto de este presupuesto 2020? Van a ser 3.600 millones aproximadamente para el año. Es una suma que nosotros consideramos razonable, es casi un 40% interanual, o sea, un 40% en relación al ejercicio anterior. Nosotros hemos tenido una inflación que va a cerrar este año, creo, con un 60%. Hemos sido austeros, hemos sido criteriosos, porque no serlo implicaría, digamos, demandarle a la ciudadanía una mayor incremento en las tasas. Entonces, hemos previsto esta pauta presupuestaria del 40%, ajustándonos también desde el Estado, para poder hacer lo que efectivamente podemos recaudar, ¿no? Esto es lo que siempre dice el intendente Gustavo Genuso, de vivir con lo nuestro. ¿Y el porcentaje de la tarifa de la fiscal y tarifaria? También es un 40%. Bueno, están no sé si contentos, pero ¿están satisfechos, conformes con esta aprobación? Sí, hay un trabajo que ya viene de 4 años por parte del Ejecutivo y por parte, digamos, de esta composición que termina ahora, ¿no?, en estas últimas sesiones del Consejo actual, donde ese trabajo se va prolijando año a año y hace que los tratamientos, digamos, requieran menor esfuerzo desde lo personal. Después, desde lo institucional, independientemente de la posición que tiene cada uno de los concejales de los diferentes bloques, entendiendo, digamos, que para la política es sano que existan opiniones diversas o divergentes. Lo que sí consideramos que ha existido por parte de la oposición es un acompañamiento en el tratamiento. Han participado en todas las comisiones
en el que estos proyectos se han tratado. Obviamente su voto no ha sido positivo ni favorable al presupuesto, pero sí, digamos, han acompañado en su tratamiento, y eso también ayuda al Ejecutivo a quizás a observar otras miradas, a mirar otras posiciones, ¿no? Y contemplar, porque se han hecho algunas modificaciones puntuales sobre cuestiones de forma u operativas, que han venido también de esa crítica vinculada desde la oposición. Así que independientemente después de cómo resulta votando cada uno de los concejales, lo que sí es meritorio es el acompañamiento que tienen estos proyectos. Continuamos con más información aquí en el informativo de Walkington TV. La sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y la Municipalidad de Bariloche organizan en forma conjunta las primeras jornadas de teatro y arte mapuche Nuchancaún Conversando, que se desarrollarán el día 22, 23 y 24 de noviembre aquí en nuestra localidad. Las actividades serán con entrada libre y gratuita, excepto las obras teatrales que tendrán un valor de 150 pesos. Las jornadas buscan indagar sobre el genocidio indígena y sus efectos actuales a través de diferentes prácticas artísticas que se vienen trabajando dentro del pueblo mapuche. Se considera que estos espacios académicos, políticos y poéticos reflexivos aportarán a la construcción colectiva e intercultural de nuestra ciudad. Sí, estas son jornadas de teatro y arte mapuche en Uchancabún, así decidimos denominarlas, que es conversando en nuestro idioma, en mapudungún. Y son unas jornadas que pensamos en el marco de uno de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, que busca analizar los efectos del genocidio indígena y cómo eso hasta los días de hoy tiene consecuencias sobre nuestra población mapuche, el desplazamiento a las ciudades que hemos tenido que sufrir, muchos de nuestras familias, y este trabajo es pensado desde distintas disciplinas, la historia, la antropología, y en este caso en particular desde lo poético, es decir, el lenguaje teatral, el lenguaje de la poesía, de la dramaturgia. Es cómo poder pensar los efectos del genocidio indígena a partir de un lenguaje poético, los problemas territoriales desde este lenguaje teatral. Entonces, las jornadas de teatro y arte mapuche comienzan mañana viernes 22 a las 3 de la tarde con un taller de poesía mapuche contemporánea a cargo de Jorge Espíndola, y también va a estar ahí colaborando Astrid Romero, de la carrera de letras también de la universidad. Y luego a las 18 es la apertura formal y continúa con una mesa de debate en la que se va a presentar el proyecto de investigación. Lorena Cañuqueo va a presentar su trabajo sobre territorializaciones y las memorias que hay al respecto sobre este tema de los desplazamientos en el territorio. Y luego a las 19:30 comienza en una de las sedes de la universidad, en Mitre 630, el taller de dramaturgia y memoria. El taller de dramaturgia y memoria está a cargo de uno de nuestros lamien, del lado de Gulumapu para nosotros, del lado de Chile, David Arancibia, que viene a dictar este taller de dramaturgia y memoria que va a estar los 3 días de la jornada, el viernes, el sábado y el domingo. Y después ya sábado y domingo están las puestas teatrales, además de las mesas, y va a estar también una presentación del libro La Tierra de los Otros, a cargo de Laura Croft, Pilar Pérez. Va a estar también formando parte de esa mesa el CODES y la coordinadora mapuche. Luego van a seguir las puestas teatrales en la Escuela de Arte de la Llave. A partir de las 5 están las puestas teatrales, y para cerrar, el domingo vamos a tener también el taller de dramaturgia y memoria, una mesa para poder conversar acerca de lo que denominamos prácticas escénicas mapuche contemporáneas, es decir, esto de el teatro mapuche, y un taller de purrún que traen unos lamien de Chiloé, que también traen una apuesta teatral, y cerramos con la obra En el Brote, que es un homenaje a Doña Dominga, una machi de Carmen de Patagones, a cargo de Gaby Otero y Andrea Despó. Así que son unos 3 días ajustadísimos de muchas actividades. Yo sé que es fin de año, que por ahí estamos
algo cansados, pero creo que es sumamente importante que podamos encontrarnos, que podamos conversar, y sobre todo también en este municipio que lo denominaron intercultural, creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? El poder reflexionar qué queremos decir con un municipio intercultural. De hecho, bueno, el municipio forma parte de la organización junto con la universidad, así que vamos a estar como en esta conversación, en este Nutrancaún. Entre las actividades previstas en las jornadas de teatro y arte mapuche, se realizarán cursos, talleres, mesas de debates, mesas redondas, presentaciones de libros y puestas en escenas de obras teatrales. La actividad se realiza en el marco de los departamentos de Artes y Cultura y Educación Continua de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Miriam, todas estas jornadas están pensadas para que participe la comunidad, no solamente el mundo de la academia. No, sí, gracias Oscar por eso. Sí, en realidad es un espacio abierto, gratuito, excepto digamos las puestas teatrales que tienen un bajo costo, porque la idea es justamente que sea una interrelación entre lo académico, lo político y lo poético. La universidad, digamos, como por suerte en este territorio es una universidad pública y gratuita, y sentimos casi la obligación de tener una relación con el afuera, con la comunidad, así que para nada ahí está la Subsecretaría de Extensión, digamos, que es la encargada de alguna manera de justamente generar los lazos entre universidad y comunidad. Así que es abierto al público en general, libre y gratuito. Bueno, una buena oportunidad para mucha gente que a veces quiere acercarse a la cultura mapuche, no sabe cómo, no sabe dónde. Estas jornadas sirven, además de concientizar, también tratar de sumergirse en el mundo mapuche para entender un poco más acerca de una filosofía tan amplia, extensa y tan antigua, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo digo que tenemos también casi una responsabilidad todos, mapuches y no mapuches, ¿no? De poder juntarnos y conversar, teniendo en cuenta también lo que han sido estas dos muertes que nosotros sobrellevamos. Primero la de Santiago Maldonado, luego la de Rafita Nahuel, que ahora el lunes se cumplen 2 años de su fallecimiento. Entonces creo que tal cual como decís, esto de poder acercarse a la cultura mapuche, y nosotros los mapuches también de acercarnos a los no mapuche, necesitamos este espacio de interrelación justamente para también poder pensar estos actos de violencia que se generaron hacia nuestra población directamente. Bueno, mencionaste que son 3 días cargados de actividades. ¿Dónde la gente puede acceder? Si hay en las redes sociales toda la grilla, todo el cronograma, ¿dónde está ubicado para saber horarios, lugares y demás? Sí, la información está en la página de la universidad, en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede andina, está toda la información. También, si quieren, puedo pasar mi correo, mgalvarez@unrn.edu.ar, que también estamos pidiendo los interesados en los talleres que nos escriban al correo que acabo de decir para tener una organización, porque después la universidad entrega certificaciones. ¿Nos puedes repetir entonces el mail? Sí, mgalvarez@unrn de Universidad Nacional de Río Negro .edu.ar. Bueno, entonces se vienen en Bariloche las jornadas de teatro y cultura mapuche en Nutrancaún. Sí, así es, así que los esperamos a todos. Pasamos a otra información que nos envía Hispan TV. Mexicanos celebran el 109 aniversario de su revolución. En el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, miles de mexicanos presenciaron escenas de cómo fue esa lucha que costó la vida de 1 millón de personas. Hace 109 años inició la lucha para derrocar al dictador Porfirio Díaz, que luego de 30 décadas en el poder provocó el último conflicto armado en México que dejó 1 millón de muertos, el 10% de la población.
Hace 109 años inició la lucha para derrocar al dictador Porfirio Díaz, que luego de 30 años en el poder, provocó el último conflicto armado en México que dejó 1 millón de muertos, el 10% de la población. Ahora, en el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno revive la gesta en el Zócalo de la Ciudad de México con la escenificación de la lucha, personajes históricos y un vistoso desfile en el que participaron 2.700 caballos que desfilaron por las calles y avenidas principales de la capital mexicana. Los asistentes al desfile organizado en día laboral disfrutaron el espectáculo y reconocieron que el actual gobierno regresa a la conmemoración del 20 de noviembre con el sentido histórico de esta fecha que cambió la historia de México. Desgraciadamente casi nos quisieron que olvidáramos nuestra historia y esto pues nos lo recuerda perfectamente. Es muy bueno para el pueblo que sepa de qué está hecho México. El desfile inició en la Plaza Central de la Ciudad de México y durante 8 kilómetros hubo acrobacias, música y marcha de personajes históricos como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Yo creo que tienes que convertir la tradicional efeméride que estaba empolvada, era rutina, era recuérdalo hoy y olvídalo el resto del año. Tienes que convertirla en algo mucho más cálido, mucho más caliente. La atención de los festejos contó con Petra, una locomotora que data de 1899, con un peso de 66 toneladas, que fue parte del ferrocarril que dominó el ejército zapatista en la lucha revolucionaria. Fue un desfile vistoso con gran carga histórica. Pues es la primera vez que lo veo porque vengo de fuera y la verdad me parece muy bonito. La representación de las transformaciones sociales en México fueron resumidas en 1 hora en el Zócalo de la Ciudad de México ante miles de personas. Los 2.300 caballos que desfilaron llenaron de historia una vez más las calles de esta gran ciudad. Momento de irnos a la última pausa aquí en Muley Zungu y estamos de regreso con más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno.
Espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walkington TV, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. La Comisaría de la Familia, en conjunto con la Escuela Primaria número 367 del barrio Mega, realizarán este viernes 22 una jornada orientada a los alumnos, padres, vecinos y a la comunidad en general. Se trata de una jornada donde se llevará a cabo una charla sobre el buen uso de las redes sociales y prevención del grooming. La cita es a partir de las 18 horas en la Escuela 367 del barrio Mega, con entrada libre y gratuita. El día de mañana vamos a ir a las 18, ¿sí? A la escuela del barrio Omega, ¿sí? Y vamos a hacer una charla, ¿sí? Informativa sobre lo que es el uso de redes y lo que es la prevención del grooming, ¿sí? Te vamos a hablar un poquito de lo que es el ciberbullying, manejos de internet. Lógicamente está orientada a los chicos de la primaria, pero también esperamos la participación de los padres, ¿sí? Pues los padres van a colaborar y aparte después por ahí le podemos llegar a hablar de algunas otras cosas o de algunas otras sugerencias que también le damos a los padres y como adultos del acompañamiento y el uso de las redes con los chicos, ¿sí? Bueno, esta jornada forma parte de un ciclo, ¿no?, de charlas o por lo menos visitas que realizan a las escuelas. Sí. Nosotros en la comisaría tenemos el área de capacitación y prevención, que desde ese área la función es salir y dar charlas sobre prevención de diferentes temáticas. La temática esta de grooming, bueno, la estuvimos implementando todo el año en diferentes colegios, ¿sí? Fuimos a colegios secundarios, a primarios y lógicamente después instituciones, digamos, diversas, ¿no? Hemos ido desde capacitando internamente a la policía, hemos ido a otras fuerzas y también hemos ido a clubes, a iglesias, ¿sí? Hemos ido a diferentes instituciones capacitando sobre esta misma temática, ¿sí? La prevención del grooming y el buen uso o consejos como usos de redes sociales, ¿sí? Así que estamos acompañando en esto para que la gente tome conciencia que en realidad en internet hay un montón de cosas buenas, sí, pero es una herramienta que se puede usar bien o se puede llegar a usar mal, sí. Entonces, decir, bueno, que tengan en cuenta los buenos usos, sí, y los peligros que pueden estar dando vueltas, sí, en la red. ¿Por qué la escuela primaria 367 del barrio Mega, bueno, forma parte también de esta actividad que va a realizar la Comisaría de la Familia? ¿Cómo surge? ¿Ustedes propusieron, ¿no?, estas jornadas en el colegio? Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos como escuela a recibir este tipo de información y también esto es como una necesidad que hay en la comunidad. Sabemos que los procesos de globalización son muy amplios y es una cuestión que también afecta este tipo de problemáticas. El grooming, el ciberbullying no es ajena a la escuela, es una realidad que vivimos todos y por lo tanto, bueno, es bien recibida para la comunidad porque, como dijimos antes, nosotros como institución educativa también actuamos en prevención de este tipo de acceso que tienen las personas que en su momento tendrían algún tipo de implicancia en lo que sería el acoso y bueno, sabemos que hoy los chicos están recibiendo desde muy temprana edad, qué sé yo, como regalo de cumpleaños, un celular, una tablet, y que muchas de las familias no están preparadas y no tienen las herramientas como para poder ver todo esto que se despliega, porque nosotros pensamos que hay veces los chicos, porque están en internet, pensamos que solamente están en la pieza solos, que no les pasa nada, y que en realidad es muy amplio, porque como que existen realidades paralelas en las que van surgiendo otras cosas que las familias no tienen en cuenta. Y me parece muy interesante e importante la prevención que surge de ambas instituciones. Bueno, ¿ha crecido la utilización de celulares y tablets, por ejemplo, en los chicos en la primaria? Sí, lamentablemente algo que debería ser como para un adulto, ¿no?, a cumplir los 18 años. Hoy tranquilamente vos viajás en un colectivo urbano, hasta la mamá le da como una forma de juguete, ¿no?, un teléfono, entonces cómo competir con eso, ¿no? Sabemos que tienen imágenes
que son mucho más llamativas para los chicos, que mandan impulsos neurológicos que es muy difícil combatir desde la escuela ese tipo de actividad que lo atrae mucho, ¿sí? Si bien en las escuelas nosotros tenemos las TIC, sabemos que dentro de nuestro diseño curricular hablamos de la alfabetización y los nuevos cambios culturales en las tecnologías, pero así todo nos falta ampliar y profundizar todo lo que viene a ser la prevención en el uso de las redes. Veteranos convocan a una ceremonia en Bariloche con la Virgen de Luján, que estuvo en Malvinas. Este domingo 24 de noviembre, la Virgen de Luján, que estuvo en la Guerra de las Malvinas, llegará aquí a la localidad. Rubén Pablos, director de Veteranos de Malvinas en Río Negro, señaló que este domingo 24 a las 18:30 horas se espera la llegada de la Virgen al centro cívico y desde allí se peregrinará a la catedral para celebrar una misa a las 20 horas. Se trata de la restitución del Reino Unido a la Argentina de la imagen de la Virgen de Luján, que acompañó a los soldados argentinos durante la guerra de la isla Malvina hace 37 años. Llegó al país el 3 de noviembre e inició una recorrida por todas las provincias. La visita de la Virgen de Malvinas es la efigie de la Virgen que estuvo los 74 días en Malvinas, recorriendo las trincheras y en las distintas ceremonias que se hicieron allí en campo de batalla. O sea, entonces esta presencia tiene un significativo desde lo espiritual muy profundo para todos los que estuvimos allá y también histórico. Esta Virgen estuvo hasta el mes pasado en Inglaterra, porque se le había llevado un militar inglés, después la compró un privado, y después de mucha gestión del obispado castrense, básicamente del padre Vicente Martínez Torrens, que es de aquí de Río Negro, de Roca, que es el que estuvo estos 74 días con la Virgen allí, y un grupo de veteranos logramos acceder a que esta persona restituya a la Virgen. Entonces el mes pasado se fue a buscar un grupo de veteranos y el padre Torrens, directamente el encuentro se hizo con el Papa Francisco en el Vaticano. Entonces la Virgen viene bendecida también de ahí y la idea es que esta Virgen recorra todo el país, ¿sí? Que toda la comunidad, que todo el pueblo, que todos los vecinos puedan verla, puedan admirarla. Llegó la semana pasada a Buenos Aires, Neuquén, tuvo unos días en Neuquén, está en Bariloche toda esta semana, hoy está en Viedma y el domingo emprende su traslado hacia Bariloche. ¿Cómo va a ser ese recorrido? Claro, va a pasar por Maquinchao a las 11 de la mañana, donde va a haber también una misa, donde lo va a recibir el veterano de guerra, que es local de Maquinchao. Él es el que la va a trasladar hasta Jacobasi. En Jacobasi la reciben otros 2 veteranos de guerra que también van a hacer una pequeña ceremonia. Y de allí la trasladan hasta Comayo, que vamos nosotros de Bariloche, veteranos de guerra, a buscarla. Y la vamos a tener el domingo 24 a las 5 de la tarde en Dinahuapi. A partir de ahí, de las 5 de la tarde, donde en Dinahuapi, en la plaza central, se va a hacer una pequeña ceremonia y sale una caravana. Una caravana con todos los vecinos que quieran, los veteranos y las fuerzas que quieran acompañar. Una caravana vehicular hasta el centro cívico. La idea es llegar el domingo 24 a las 18:30 horas aquí en el centro cívico. Vamos a estar en el arco de la calle Mitre, porque hay un evento aquí, entonces vamos a estar en el arco de la calle Mitre. Y de ahí también, acompañados por toda la comunidad que quiera, vamos a ir en andas con la Virgen, caminando, peregrinando hasta la catedral. Eso va a ser a las 19 horas. Hasta la catedral, y a las 20 horas en la catedral va a haber una misa, también en conmemoración de la Virgen. Hasta las 21 horas, ahí termina la actividad del domingo, y el lunes va a estar recorriendo las distintas dependencias militares, Gendarmería, Prefectura, Escuela Militar de Montaña, y el martes sigue su traslado a la Virgen, su camino a Bolsón, Esquel, y ya después sigue a toda la Patagonia. A nivel personal, Rubén, ¿cómo lo estás viviendo? Y tiene mucho sentimiento, como te decía, porque realmente es la Virgen que estuvo acompañándonos, a aquel que es que tiene el sentimiento profundo, lo que es lo espiritual, lo que ha sido acompañado de una misa de campaña en pleno campo de batalla, el que se ha encomendado a Dios, o sea,
Tiene un sentimiento muy, muy profundo de ese lado. Para nosotros sí que sea la Virgen, que es bueno, que es la imagen, la patrona de la nación, como te decía, y que haya sido recuperada después de 37 años. Hay compañeros que la han visto acá y la han tocado en nuestra provincia, en Cinco Saltos, en Roca, en Cipolletti. Después de 37 años fue muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, entendemos que va a congregar a muchos veteranos de Guerra de Malvinas de la zona, ¿no? Cercanos a Bariloche. Sí, exacto. Están movilizados todos los veteranos de guerra de la provincia y también familiares. La idea es que también puedan asistir a la misa los familiares de caídos que están aquí en Bariloche. La intención es que la comunidad también pueda sumarse, ¿no? A este recorrido que van a hacer con la Virgen y también a la ceremonia. Sí, por eso estamos invitándolos y gracias que lo repetimos así y con ustedes, por supuesto. A las 17 horas de la plaza del Dinahuapi venimos en vehículo. Hasta aquí, viene todo por Costanera, se sube por Palacios, Moreno, Centro Cívico. Y después de acá del Centro Cívico a las 19, caminando con la Virgen Andas, como peregrinando, caminando, hasta la catedral. Ahí invitamos a toda la comunidad que quiera acercarse y quiera... Muchas son las actividades propuestas para este fin de semana y una de ellas es una jornada solidaria que se realizará el día sábado. Se trata de Masterclass Retro a total beneficio de la Orquesta del Bicentenario Bariloche. Las actividades comienzan a las 16 horas en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Con un bono contribución de 100 pesos habrá un buffet saludable. Los organizadores indicaron que la misma jornada será el último concierto del año de la Orquesta del Bicentenario de Bariloche. El evento surge a raíz de muchas necesidades que tiene la orquesta. Nosotros con Carlitos hacemos eventos solidarios siempre de Zumba Fitness. Ya lo hicimos durante todo este año para varias entidades, lo mismo años anteriores. Y bueno, la idea es que es hacer esta jornada, juntar la mayor cantidad de gente que pueda ir a colaborar. La entrada es de 100 pesos, es un mono contribución y bueno, la idea es que vengan a pasar una linda tarde, es para toda la familia, para todas las edades y la idea es cubrir la mayor cantidad de dinero para cubrir las necesidades de la orquesta. Bueno, Vichy y Carlitos son instructores de Zumba y Fitness, están con una actividad bien concreta, ¿no?, en esta jornada. Sí, vamos a llevar adelante nosotros el evento. Va a ser una Master Retro, vamos a hacer una pasada por todos los éxitos de Zumba, de nuestras clases y bueno, la idea es cerrar el año con una buena Masterclass Retro que todo el mundo la pidió, así que nada mejor que ayudar a la orquesta con este evento. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad, ¿no?, de mancomunar esfuerzos y trabajar en un objetivo que sería ayudar a la orquesta? Bueno, surgió porque Belén, que es mamá de la orquesta, también es alumna nuestra, fue instructora de Zumba, ella sabe el trabajo que hacemos nosotros, que estamos siempre dispuestos a ayudar y surgió durante todo este año poder hacer algo, por suerte se concretó y llegamos al acuerdo y nosotros no tenemos ningún problema de ayudar, siempre en la medida que se pueda, ponemos el cuerpo, el corazón y ahí a bailar y a pasarla bien. Bueno, Vichy, hay mucha gente que se suma a este tipo de jornadas. ¿Cómo es el número? ¿Ha crecido en estos últimos tiempos? Sí, ya hace durante varios años que se están haciendo eventos. Nosotros generalmente siempre se convoca una linda cantidad de gente, promedio 500 personas siempre, o a veces más. El año pasado para otro evento solidario fueron casi 700. La gente siempre que es un evento solidario va porque Bariloche es solidario, y más con Zumba, que están súper enganchados, saben que es una actividad divertida y para toda la familia. Entonces van los chicos, los abuelos, van con el mate, es una actividad bien familiar. Entonces, contentos porque siempre la convocatoria, por suerte, se mantiene el número y ha crecido. Bueno, Carlitos, ¿con qué ánimo se llega a esta jornada? Y tenemos mucha ansiedad, estamos muy contentos, ansiosos, cada vez falta menos, es este sábado, así que dejando todo y preparando todo para que salga perfecto, como siempre. Aparentemente habrá o va a haber un buen fin de semana. Va a ser bastante movido, aparte hay muchas actividades para este sábado, van a estar los chicos de la orquesta, si no me equivoco, tocando. Va a haber una muestra de Kids antes de la Master, del Zumba Kids, así que van a ver los niños, van a estar bailando también, los alumnos de Vichy, así que va a ser una super fiesta, imperdible.
Bien, Carola Vera, presidenta de la Orquesta del Bicentenario Bariloche, bueno, ¿cómo están, digamos, preparándose también para la jornada, más allá de que es a beneficio de la orquesta, van a estar presentándose? Sí, bueno, primero que nada agradecerle a los chicos de Zumba que se acoplaron a nosotros para poder salir adelante. Como todos saben, la situación de la orquesta no es muy buena desde hace años y si bien se está sosteniendo gracias a la ayuda de los profes, a la coordinadora que es Marisa, bueno, y al grupo de papás que estamos trabajando, este sábado vamos a hacer este evento solidario para la orquesta y después a las 8:30 se va a hacer el último concierto del año de la Orquesta del Bicentenario. Como todos saben, la orquesta cuenta con casi 100 chicos, donde ellos entran sin saber tocar muchos chicos instrumentos y bueno, y ahí aprenden. Así que los esperamos a todos este sábado a partir de las 16 en el Colegio Don Bosco para colaborar con la orquesta. Continuamos compartiendo un tramo más sobre la actividad solidaria de este sábado 23, la Masterclass Retro, a total beneficio de la Orquesta del Bicentenario Bariloche. Recordamos además que también será el último concierto del año de esta Orquesta Bicentenario Bariloche. Hablando un poco sobre el trabajo que realiza la orquesta, es un trabajo social, si se quiere, teniendo en cuenta que son muchos chicos de los barrios, que a veces no tienen contención, o a veces por lo menos en la orquesta tienen un espacio donde aprender, donde estar contenidos y bueno, donde también canalizar un poco todas esas ganas, ¿no?, que tienen los jóvenes. Sí, la verdad que sí. La orquesta cuenta con un grupo de docentes muy bueno y muchos chicos de diferentes barrios. Tenemos chicos desde Dinahuapi hasta Colonia Suiza y de todos los barrios de Bariloche. La verdad que el grupo de chicos que se ha armado es muy bueno. Cada año se renueva porque cada año se van muchos chicos a estudiar a la universidad. Cabe destacar de que muchos chicos de nuestra orquesta y de nuestro CEN 45 están estudiando con mucho éxito en el IUPA, en Roca. Entonces cada año se renueva y cada año entran chicos nuevos. La verdad que es un trabajo muy bueno el que se hace desde los profesores hasta los papás que colaboran y están para cada evento, para cada concierto, cada gira. Nosotros, los chicos fueron de gira hace 2 fines de semana atrás, hicieron un concierto en el Bolsón con mucho éxito, compartieron con la orquesta del Bolsón todo un día, una jornada completa y que también ellos encuentran su espacio. Es un espacio donde no hay asperezas entre ellos, se llevan muy bien todos y destacar de que tenemos chicos muy chicos, tenemos chicos desde 7 años en adelante, entonces de todas las clases, de todos los barrios, de todos los colegios y se llevan perfecto. La verdad que eso es destacable, el trabajo que hace Mariano y Marisa y los profesores. Belén, una de las mamás de la orquesta, bueno, con mucha expectativa, ¿no?, por esta jornada solidaria. Sí, con mucha expectativa. También nuevamente agradecer a Vichy Carlitos, que no dudé en convocarlos porque sé el laburo que hacen profesional y a raíz también de todas las necesidades que tenemos en la orquesta, surgió esta vinculación entre los grupos. Así que con mucha expectativa, tanto que vengan a las 4 a la máster y a las 20:30 al concierto de la orquesta, que es gratuito. Bien, recordanos nuevamente, así la gente tiene posibilidad de agendar día, horario y lugar de esta masterclass en Retro Solidario. Bien, el sábado 23, este sábado, 16 horas, Masterclass Retro, 100 pesos bono contribución y a las 20:30 se realiza el concierto de la orquesta, que es gratuito, que van a mostrar lo último que hicieron los chicos, todas las obras. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar, así que pueden estar toda una tarde ahí en el Colegio Don Bosco, que la vamos a pasar genial. Por último, Carola, ¿qué es lo que tienen previsto para este último concierto de la Orquesta Bicentenario de Bariloche? Bueno, en este último concierto el director ha preparado obras espectaculares que muchos a veces dicen es música clásica y muchas veces no vinculan que la música clásica está sin más... está con el cine, con las películas y muchos chicos van por eso, porque quieren escuchar la música de una película que los chicos estuvieron todo el año preparándola. No quita que tocan Mozart, que tocan de todo, pero cuando le decimos, no, es la música de la película Alicia, en el País de la Maravilla, y todos quedan, ¿cómo?
La verdad que hay un buen concierto con nuevas obras, obras ya que han tocado antes los chicos, y bueno, y brindarles un espectáculo que todos saben que la orquesta mueve gente y les agradecemos a toda la ciudadanía que siempre nos está acompañando. Momento de pasar a las farmacias de turno para este jueves 21 de noviembre. 9 de julio, en 9 de julio 635, Farmacia Barberis en Onelli 377 y Farmacia Zona Vital Mitre en Mitre 609, esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 21 de noviembre. 9 de julio 635, Barberis en Onelli 377 y Zona Vital Mitre en Mitre 609, esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este jueves 21 de noviembre. Agradecemos a todos por su compañía, los dejamos en la compañía de la programación de Walking Toon TV. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeo Cayal.